Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Voy a empezar a grabar la clase. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Me preguntan, dice, la próxima semana inician las expo. Yo pienso que sí. El asunto sería que todo depende de que termine nada más yo de dar clase. Se supone en teoría, que yo podría terminar el día lunes, ¿verdad? De dar clases. Pero posiblemente me vaya hasta el día viernes, ¿sí? Entonces, todo depende de qué tanto avancemos el día de hoy y el lunes, ¿sí? En teoría que serían esos 2 días de clase todavía, y si no, hasta el viernes. Si de plano no termino el lunes de dar clase, terminaríamos el día viernes de dar clase, o sea, que termine yo de dar clases. Entonces ya empezaríamos la siguiente semana, o sea, la primera semana digamos, más bien la segunda semana de mayo, ¿no? Lógicamente que les decía yo que una vez que empiecen con las exposiciones, tendríamos que tener clase los 3 días, ¿sí? El lunes, el martes y el viernes. Entonces, así sería lo de las exposiciones. No sé cómo van con su trabajo. Bueno, más bien no con su trabajo, sino con la investigación de su artículo, si tengan alguna duda. No tiene ninguna duda con lo de la investigación del artículo. Okay. Bueno, entonces dice, les digo, acuérdense que les dije eso de que se basaran en un solo mineral, ¿sí? Porque si viene varios minerales aunque sean en una sola especie, no lo quieren explicar, tienen que hablar de todos los minerales. Y cuando empiezan a hablar de todos los minerales, hasta ya después ya se revuelven y no saben ni lo que están diciendo, ¿sí? Por eso les comentaba yo que fuese muy específico el artículo que hablara de un mineral en específico, ¿sí? Máximo 2, para que no tuvieran ningún problema en el momento de explicarlo, ¿sí? Si consideran que no se van a perder en la manera de explicar si son varios minerales, pues adelante lo pueden hacer, pero siempre cuando estén conscientes de que tienen que estudiarle mucho para poderlo explicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera, así como dicen, quieren abarcar mucho en el artículo, no hablan nada al respecto o específico de siquiera de los minerales, de su función y su absorción y su deficiencia. Entonces, ahí es donde
Entonces tendrían que ver si realmente vale la pena el artículo, ¿no? Y entonces ese es el detalle. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Bueno, si no hay otra pregunta, no hay dudas, comentarios, pues vamos a empezar con la clase. ¿Sí? El día de hoy, pues básicamente vamos a empezar con el tema de lo que es la digestión de proteínas. Bueno, digestión igual absorción y metabolismo de las proteínas, ¿no? Vamos a empezar con eso en monogástricos. ¿Sí? Ya les había dejado el día martes alguna actividad al respecto. ¿Sí? Entonces ya más o menos vieron de qué se trataba, ¿no? ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver este tema, ¿vale? Primero, más que nada, antes que debemos de ver, ustedes vieron incluso en el video, les dejé lo que se refería cuando hablábamos de endopeptidasas y exopeptidasas, ¿sí? Y básicamente lo que primero debemos de bien de ver son que dentro de las enzimas existen zimógenos, ¿sí? Y no sé, quisiera preguntarles a ustedes si recuerdan lo que son los zimógenos. Son las enzimas del sistema digestivo, pero no activadas, algo así. Inactivas, ¿no? Ajá, inactivas. Ajá, inactivas, exactamente. ¿Sí? Inactivas. ¿Sí? Y básicamente esas están generando o están siempre presentes, ¿no? Los zimógenos. Solamente que llega el momento en que va a haber enzimas que puedan llegar a activarse por medio de otros mecanismos, ¿no? En este caso, uno de los principales que los va a activar o va a activar va a ser la misma pepsina. O en este caso, perdón, la pepsina, la tripsina. Y en este caso también otro de los que activan a las enzimas es el ácido clorhídrico, ¿sí? Se genera a nivel estomacal. Entonces, básicamente esas dos, en el caso del ácido clorhídrico, en el caso de la tripsina, son dos cosas o dos componentes que van a generar que se activen esos zimógenos, ¿sí? Si no están presentes, en este caso, lo que es el ácido clorhídrico, no se va a generar, ¿verdad? No se va a generar esa enzima digestiva o no se va a poder activar de cierto modo, ¿sí? Y decíamos que las endopeptidasas, otra de sus funciones es que van a romper enlaces que van a estar dentro de esas proteínas, ¿no? Pero no quitan
de cierto modo, las últimas cadenas que unen, ¿verdad?, a esas proteínas que son de gran tamaño o de gran peso molecular, que le llamamos así. Entonces, esas van a encargarse de romperlos a las proteínas, pero de cierto modo, nosotros le llamamos que eso es una desnaturalización de la proteína, ¿sí? Y al hacer una desnaturalización de la proteína es que puede romper dentro de la proteína, pero sin quitar sus, digamos, sus extremos, ¿verdad? Y en este caso, las exopeptidasas, esas son las que se encargan de romper los extremos. Y una vez que se rompen los extremos, las proteínas se hidrolizan, ¿verdad? Esa es la, digamos, es la diferencia. Una es que se desnaturalizan y la otra es que se hidrolizan, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de las endopeptidasas, principalmente tienen que ver con la digestión a nivel estomacal. Normalmente ahí cuando termina la digestión a nivel de estómago, nosotros decimos, entonces las proteínas ya hasta ese nivel se desnaturalizaron, ¿sí? ¿Sí? Pero una vez que empiezan a actuar las exopeptidasas, ahí es cuando nosotros decimos, ya las proteínas empiezan a desnaturalizarse. Perdón, a hidrolizarse, ¿sí? Hidrolizarse, en donde ya puede haber ruptura de esos, digamos, extremos, y por consecuencia empiezan a quedar ya libres algunos aminoácidos o pueden quedar libres en forma de tripéptidos y dipéptidos, ¿sí? Y además, básicamente, de esa es la forma que tienen que quedar para poder ser absorbidos a nivel intestinal, ¿sí? Entonces, esas serían dos cosas que van a pasar, ¿sí?, en el proceso de la digestión de las proteínas. Una es la parte de la desnaturalización, y la otra parte es la de hidrólisis, ¿sí? ¿Sale? Ahora, en el caso de las enzimas, ¿sí?, cada enzima se vuelve muy específica a veces. ¿Para qué? ¿Por qué se vuelve tan específica? Porque no todas van a atacar al mismo, digamos, enlace que va a estar, de cierto modo, uniendo a esos aminoácidos, ¿sí? Entonces, la enzima se vuelve muy específica a romper esos enlaces en ciertos aminoácidos, ¿sí? No todas van a hacer la misma función, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, ahí, en el caso de la pepsina, ¿sí? En el caso de la pepsina, normalmente esa va a activar o va a estar principalmente en el estómago, ¿no? ¿Sí? Su activador va a ser el ácido clorhídrico, ¿sí? Y básicamente se da lugar o se presenta principalmente por medio de la mucosa gástrica, ¿no? Y tiene su proenzima, que en este caso, pues es en este caso es el simógeno, el pepsinógeno, ¿no? ¿Sí? Y tiene enlaces principalmente con el triptofano, la tirosina, leucina, y el otro se me fue ahorita que tiene ahí el H. Pero bueno, a mí no me interesa tanto que se aprendan la parte de los enlaces en los que rompe, ¿sí? Pero sí es importante que quede claro
no todos actúan de la misma manera. ¿Sí? Eso es muy difícil que ustedes se lo vayan a aprender, ¿no? ¿Dónde va a romper cada una de estas enzimas? ¿Sí? ¿A qué aminoácidos? Eso, pues, hasta ni yo me acuerdo a veces de cuáles son cuáles. Pero sí es importante que estén conscientes de esa parte, que cada enzima va a romper ciertos enlaces de los aminoácidos. Ahora, ¿se acuerdan que, bueno, que les había dicho que hay algunos componentes antinutricionales que van a inhibir incluso la producción de enzimas, ¿sí? Y uno de ellos son la tripsina, ¿sí? Una de ellas es la tripsina. Normalmente hay muchos componentes antinutricionales que son antitripsinógenos, ¿sí? Normalmente cuando estos están presentes, básicamente se inhibe la tripsina. La tripsina habíamos quedado que era es una endopeptidasa que va a activar a otras enzimas para que puedan hacer su función, en este caso a la quimiotripsina, a la elastasa, a la carbopeptidasa, carboxipeptidasa también y los aminopeptidasas. Entonces, esta tripsina normalmente se vuelve un activador de las demás enzimas que se pueden encontrar a nivel intestinal. Pero si hay componentes antinutricionales que son antitripsinógenos, normalmente no se van a llevar a cabo la activación de las otras enzimas. Entonces, si ustedes van a hablar o encuentran artículos de eso, pues lo que tienen que, de cierto modo, explicar, pues ahí sí tienen que ver con eso, ¿no? Con lo que acabo de decir yo. Van a evitar que se formen esas enzimas y por consecuencias van a evitar que haya una hidrólisis, ¿sí? Una hidrólisis de las proteínas y por consecuencia una mala absorción de proteínas, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que va a generar el que no haya tripsina, no se pueda activar, ¿sí? A partir del tripsinógeno, que es la enzima que no es activa, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, casi la gran mayoría de las enzimas también van a actuar a nivel de un pH alcalino o un pH neutro, llegado al neutro, ¿sí? Todo eso tiene que ver con otra acción que se va a generar a nivel ya intestinal, ¿no? Y a nivel intestinal, una de las cosas que va a generar ese tipo de pH tiene que ver con el bicarbonato. Y una vez que nosotros cuando hablamos de los estómagos, hablábamos que algunos estómagos son de vaciado total, otros son de vaciado parcial, o sea que se van vaciando poco a poco, ¿sí? Cuando hablamos digamos, de los estómagos que se vacían por completo, normalmente hay un recambio, ¿sí? Ese recambio hay de la cuestión del ácido clorhídrico a que haya o que pase a un estado de alcalino, ¿sí? Cuando pasa todo ese alimento o ese quimo, porque ya es un quimo, pasa todo ese quimo a la parte de lo que es el intestino, va a generarse ese intercambio de iones, ¿sí? Para formar esa parte de un pH distinto, no lastime la mucosa del intestino. Y una vez que eso sucede, pues tiene que ver mucho la parte del bicarbonato de sodio, ¿sí? Entonces, ese bicarbonato es el que se va a encargar de la estabilización, ¿sí?, del pH. Y por consecuencia, muchas veces cuando hay deficiencia también de ese bicarbonato,
no hay suficiente, no, más bien no se alcanza un pH adecuado para que esas enzimas empiecen a funcionar, ¿sí? Y viene una parte interesante ahí, es cuando hay un exceso de acidez, ¿sí? Un exceso de producción de ácido clorhídrico. Normalmente pueden presentarse patologías, ¿no? Que son, pues, básicamente es cuando se presenta una excesiva cantidad de ácido clorhídrico, vamos a tener, en el caso de los animales, vamos a tener una gastritis, ¿no? Pero esa gastritis puede ser una gastritis que se va a controlar o puede generar incluso una úlcera gástrica, ¿no? En esos animales. Pero desafortunadamente nosotros no vamos a verlo o no lo vamos a poder tratar o diagnosticar hasta que el animal no presenta algún síntoma, ¿no? De esa gravedad. Ya no está comiendo, de que tiene mucho vómito, que está generándole mucho dolor, ¿sí? Y ese tipo de presiones normalmente pues es difícil a veces de llegar al diagnóstico cuando no tenemos bases para poder decir, es que este animal tiene estos problemas o estos síntomas y entonces están asociados a la gastritis, ¿no? O a una úlcera gástrica. Normalmente casi siempre por lo regular cuando los vemos siempre es porque ya llevan muchos días sin comer y aparte incluso ya tienen vómito y pueden ser vómito con sangre, que está generándose a partir de esa irritación de la mucosa. Entonces, serían de cierto modo la cuestión de las enzimas, ¿sí? Aquí lo que es importante es ver cómo se da la parte de la formación del ácido clorhídrico, ¿sí? Porque sin la formación del ácido clorhídrico no se lleva primero la primera parte, ¿no? de la digestión de las proteínas, ¿sí? ¿Cómo es que ustedes creo que ya debieron de haber visto algo acerca de la producción del ácido clorhídrico, ¿sí? No sé si recuerden algo. Digo porque puede ser que sea muy repetitivo y que ya lo vieron, entonces yo estoy seguro que ya lo vieron. Pero quiero saber si sí está claro. La verdad, yo no me acuerdo muy bien. No se acuerda muy bien, ok. Pero sí lo vieron, ¿no? Sí lo vieron en cuanto a... tuvieron que haberlo visto primero a lo mejor en fisiología, luego tuvieron que haberlo visto en patología, ¿no? Sí, sí, pero está complicado. Está complicado, ¿sí? No está tan sencillo. Voy a tratar de explicárselos aquí de la manera más sencilla, ¿sí? Necesito que vayan poniendo, pues, de cierto modo, atención, ¿no? O que vayamos viendo, porque vamos, aquí, voy a poner esta imagen. Primero necesitamos poder ver de cierto modo cómo están divididas las células que podrían estar en el estómago, ¿no? Y dentro de las células tenemos que ver primero en qué posición se encuentran, ¿no? ¿Sí? Y ya una vez que vemos eso, pues ya dicen, bueno, y esas células que hacen, ¿no? Pues se encargan de esto, ¿no? Entonces, yo quiero que vayamos viendo primero aquí
¿Sí? ¿A qué se refería con cardiali? ¿O qué se refería con oxitich? ¿O antrili o pylori? ¿Qué será esto primero? Esta parte de aquí. ¿A qué se refieren estas partes? ¿No son el cardias, el fondo y el atrio pilórico? Así es, así es. Son esas partes, ¿no? ¿Sí? Son esas partes que ya lo vimos, nosotros ya vimos esas partes del estómago. ¿Sí? Ahora, en este caso, cada una de esas regiones va a tener una célula en específico, ¿no? Las células que va a tener en específico son aquí, en esta mucosa, ¿no? Va a ser una mucosa. Aquí va a tener células parietal. Principalmente tiene que ver con las células de la mucosa también. Aquí, enterocromatifi, ¿a qué serán? Y endocrine, ¿no? Tiene dos células más. ¿Cuáles son esas? En español, ¿cómo se dirían? Enterocromafina. ¿Entero qué? Cromafina. Enterocromatinas, ¿no? Las endocrinas, ¿sí? ¿Sí? Unas endocrinas, ¿sí? En el caso del antro pilórico, tenemos mucos de la mucosa, tenemos células G, tenemos células D y también tenemos enteromacrótidas o enteromacrótidas y endócrinas también, ¿sí? Pero, o más bien la situación aquí es que van a producir, ¿sí? Y dentro de esas tenemos que de la mucosa, pues son principalmente moco, ¿no? Van a producir moco, pero las que se encuentran en el cardíax, aparte de producir moco, van a producir la enzima, que va a estar inactiva, ¿no? Que dijimos que es el pepsinógeno. ¿Sí? Y en el caso de las parietales, son las principales, van a hacer que se forme ese ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Sí? Esas parietales son las que se van a enfocar principalmente en la parte del intercambio de esos iones, son las que se van a lo mejor fue lo que ya vieron, cómo es que a partir del cloro y del hidrógeno que se está dando a cabo intercambio de iones, se forma en la parte de la parte interna o en la parte, digamos, externa de la célula, se unen y forman el ácido clorhídrico. Ahorita vamos a verlo, ahorita vamos a recordarlo. ¿Sí? Normalmente, pues ese es el factor, ¿no? El factor, digamos, cómo se genera ese ácido clorhídrico. Tenemos también en la mucosa también que se encuentra en el cuerpo, pues se va a generar el pepsinógeno, ¿sí? Las enteromacrófilas van a generar moco. Va a haber las endocrinas que van a producir la serotonina, ¿sí? La mucosa que se encuentra a nivel del píloro, pues igual va a producir moco. Las células G, pues básicamente son las que generan la gastrina, ¿sí? La célula D, la somatostatina y las enteromacrófilas van a generar histamina, ¿sí? Son cosas que se tienen que generar de cierto modo para que también pueda llevarse a cabo el intercambio que les decía o la función de lo que es el bicarbonato, ¿sí? También tiene que haber producciones de esas enzimas para que puedan, de cierto modo, desencadenar esa síntesis, ¿no? Del bicarbonato. ¿Sí? Bueno, entonces, a grandes rasgos, eso es lo que, de cierto modo,
estamos a aprender, ¿no? O de cierto modo tienen que enfocarlo, ¿sí? Aquí tenemos lo mismo, la mucosa, las células parietales, las enteromacrofitas, las células D y las células G, ¿sí? Entonces, básicamente es lo mismo, ¿sí? Lo que estaba explicando ahorita, ¿sí? Y aquí, básicamente tenemos, ¿no? El epitelio de la mucosa superficial, pues solamente va a haber moco, bicarbonato y agua, ¿no? Esa es en la parte de lo que son ya a nivel del estómago, ¿sí? Pero ¿en qué células estamos hablando estas? Pues son de mucho tipo de células, ¿no? Todas se van a encontrar a nivel del estómago, ¿sí? Únicamente que el estómago tiene también sus criptas, donde cada cripta pues va a tener sus diferentes células de acuerdo a, digamos, histológicamente, como van entrando, ¿no? A la parte de lo que es, digamos, interna del estómago, ¿sí? Dice, las células parietales son el factor intrínseco para la generación del ácido clorhídrico. Las células D van a generar la somatostatina. Las células, en este caso, van a generar el simógeno, que son las células G, que van a generar la gastrina, ¿no? Y estas de aquí serían las células de la mucosa. Entonces, una vez que tenemos esta parte, digamos, de la formación o de cómo se genera, necesitamos verlo realmente por pasos, ¿no? Y realmente estos son los pasos que va a ser la parte de cómo está generándose el ácido clorhídrico, ¿no? ¿Sí? Las células parietales secretan hidrógeno hacia la luz gástrica, ¿no? Por transporte activo primario, acarreando ATPasa, al mismo tiempo que transportan lo que es la K. Bueno, en este caso les pregunto, ¿la K qué es la K? ¿Sí se acuerdan? El componente de la K. O el mineral, o es el K. Es El potasio, ¿no? ¿cómo? Potasio. Potasio. A ver, nada más. Nada más que sea el potasio. O están dormidos, ¿no? Yo también digo que es el potasio, profe. Yo también nada más pude pensar en el potasio. Ok, está bien. Ahora, ese potasio, o sea, al final de cuentas es una cadena o es una bomba, ¿no? Pero en lugar de ser de sodio y potasio, acá es de hidrógenos y potasio, ¿no? ¿Sí? Ustedes se acuerdan que cuando vieron, a lo mejor en biología celular, vieron que había muchas bombas, ¿no? Aquí es donde se da una bomba de hidrógeno con potasio, ¿sí? Normalmente nosotros ya vimos que hay otras bombas que incluso intervienen con la parte de la absorción de la glucosa, que es la de sodio y potasio. Acá es hidrógeno con potasio, ¿sí? Entonces, esa es otra bomba distinta, ¿sí? Dice, las membranas vasolaterales de las células parietales introducen cloro contra su gradiente electroquímico. Al acoplar su transporte al movimiento descendente del bicarbonato, ¿no? Ahora, en este caso, lo que yo necesito que de cierto modo, se medio aprendan o traten de entender ustedes, es que nosotros tenemos que buscar a la parte de la nutrición, lo que para nosotros es importante es que nosotros tenemos que hacer que el animal esté produciendo su ácido clorhídrico correctamente para que
puede aprovechar realmente las proteínas, ¿verdad? Entonces, muchas veces, yo aquí les pregunto, hay tres formas de que esa producción de ácido clorhídrico se lleve a cabo, ¿sí? O sea, esta es la formación, ¿no? La formación dice, este esquema es para formar al ácido clorhídrico. Pero hay tres rutas por las cuales se genera el ácido clorhídrico, ¿sí? No sé si sepan si han escuchado cuáles son esas tres rutas por las que se genera el ácido clorhídrico. Sí lo vimos en fisiología, pero no lo recuerdo. A ver, alguien que se acuerde. Aunque sea grandes rasgos, yo ahorita los voy a explicar, pero aunque sea grandes rasgos, alguien que se acuerde. Porque les digo, al final de cuentas, esta es la ruta en la que se va a generar, ¿no? Es la ruta de cómo se genera el ácido clorhídrico, ¿sí? Dice ahí, luego las células parietales secretan los bicarbonato tras disociar el ácido carbónico hacia la sangre, secretan ácido clorhídrico, bueno, más bien secretan cloro e hidrógeno hacia el jugo gástrico, luego secretan ácido clorhídrico por estimulación de la gastrina, histamina y neurotransmisores, ¿sí? Sería una de las rutas, ¿no? Dice, luego la gastrina es secretada por las células G y estimula a las células que son las células que estábamos ahorita viendo, que tienen nombre raro, para que se secrete la histamina. Y luego la histamina es un regulador preacrino de la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Las neuronas simpáticas del nervio vago estimulan a las células parietales y a las células, que se me olvida el nombre, que son estas células, las que hablamos ahorita, las enterocromatinas, ¿sí? Que son estas, las SL, y ese proceso adquiere mayor fuerza, pues se dice que en la noche. Normalmente, por eso vienen las tres rutas por las cuales se genera el ácido clorhídrico, ¿sí? Una de ellas, o sea, aunque nosotros vemos que tiene que ver con la producción de la gastrina, de la histamina y de los neurotransmisores, para que haya una producción de ese ácido clorhídrico, las tres se van a llevar a cabo de distintas formas, ¿sí? Incluso tengo que haber visto en patología que hay diferentes, a lo mejor fármacos, de cierto modo, van a inhibir, ¿sí?, la producción ya sea de gastrina, o van a inhibir la producción de histamina, o van a inhibir la producción de neurotransmisores para que haya menor estímulo a la formación de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, esas serían, digamos, de cierto modo, las tres rutas que hay que bloquear para poder, de cierto modo, evitar que haya una producción excesiva, o si queremos que haya mayor producción, pues hay que estimular más todavía, ¿no? Entonces, no se acuerdan, ¿no? Alguien que se acuerde cuáles son esas tres rutas por las cuales se forma el ácido clorhídrico. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Déjenme ver si aquí está. Bueno, aquí está esto. Lo voy a explicar entonces, ¿sí? Primer ruta, digamos que esa va a producir una cantidad, digamos, menor, pero no es muy significante, ¿sí? Es la parte de los neurotransmisores, ¿sí? La parte de los neurotransmisores está ligada mucho a la parte de las cuestiones sensoriales, ¿sí? Normalmente cuando, lo voy a poner en los animales, pero en los humanos pasa igual.
Normalmente cuando los animales empiezan a percibir, ¿sí?, el olor, empiezan a percibir a lo mejor con la vista, ¿sí?, se acerca la hora de la comida, por medio del oído se empieza a escuchar los trastes moviéndose, ¿sí? Normalmente esas tres cosas van a ser la liberación de ciertos neurotransmisores, van a generar que se empiece a producir una cantidad de ácido clorhídrico, ¿sí? Nosotros lo vemos muy, a lo mejor ustedes lo ven muy bien o lo ven muy desarrollada esa parte cuando van a darle de comer a lo mejor a sus perros o a sus animales que tienen. Cuando empiezan a preparar toda la comida y empiezan a hacer, digamos, toda esa parte de acomodar los platos o de hacer ruido con los platos incluso, o que están escuchando que están sacando las croquetas del costal y todo eso, muchas veces desde ese punto el perro o el animal ya está produciendo una cantidad de ácido clorhídrico y tiene que ver con los neurotransmisores, ¿sí? Normalmente esos van a ir por medio de, digamos, de las sensaciones, ¿no? De la vista, del olfato, del olor, ¿sí? Y como dicen, los neurotransmisores van a generar una parte de esa estimulación a que haya secreción del ácido clorhídrico. Lógicamente tiene que seguir toda su ruta, ¿no? ¿Sí? Pero es una parte que va a estimular, ¿sí? Normalmente esa sería una. La otra parte es cuando ya existe una cantidad de alimento en el estómago, ¿sí? Cuando ya llega alimento al estómago, la siguiente ruta que se va a generar es por medio de la gastrina, ¿sí? La gastrina, una vez que llega alimento al estómago, se empieza a producir en exceso, o sea, se empieza a producir más todavía de como estaba produciéndose, o a lo mejor había una pequeñísima cantidad de gastrina produciéndose, ¿sí? Pero cuando llega alimento al estómago, una vez que empieza a caer, aunque sea poquito alimento, esa producción de gastrina aumenta y por consecuencia, pues, desencadena más la ruta del cómo se genera ese ácido clorhídrico, ¿sí? Y por último, tiene que ver con la parte de la histamina, ¿sí? Porque la histamina, al mismo tiempo que dice la gastrina es secretada por las células G y estimula las células, se me olvida su nombre, para que secreten histamina. La histamina también se vuelve un componente a la estimulación de ácido clorhídrico. Pero la histamina normalmente va a generarse cuando ya exista una distensión, ¿sí? O que ya exista una cantidad considerable de alimento en el estómago, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros, o la manera en que lo vemos es de esa forma, vamos a generar ácido clorhídrico por tres vías. Por la parte de los neurotransmisores, por la parte de la gastrina, que es cuando llega alimento al estómago, y por parte de la histamina, que es cuando hay una distensión de las paredes del estómago, ¿sí? Y entonces, si hay una mayor distensión, pues hay mayor producción de histamina y por consecuencia mayor cantidad de ácido todavía por esa ruta, ¿sí? Si hay poco alimento, pues solamente se va a activar por medio de los neurotransmisores y por medio de la gastrina, ¿sí? Y si no hay incluso entrada de alimento, nada más, pues como dicen, nada más engañaron al animal como le iban a dar de comer, solamente hay estímulo por medio de los neurotransmisores y producen una cantidad de ácido clorhídrico, no se produce mucho, se produce muy poco, ¿sí? Esas serían las tres rutas, no sé si queden claras. Yo, profe, en la segunda bueno, no me quedó tan clara la tercera y la segunda, es que andaba escribiendo la primera. Ok, la segunda
La segunda sería por medio de la gastrina, ¿sí? Cuando llega a caer alimento al estómago, ¿sí? Cuando ya hay alimento que, aunque sea una cantidad mínima, o sea, que ya ingirió algo el animal, se va a ver la estimulación de la gastrina, ¿sí? Y básicamente, pues la gastrina dice que es secretada por las células G, ¿sí? Y esa gastrina, pues por consecuencia va a hacer que las células parietales puedan secretar o puedan formar la parte del ácido clorhídrico, ¿no? Pero eso es en cantidades mínimas, o sea, yo lo pongo como ejemplo, ¿no? Imagínense que es algo muy común incluso que pasa en su casa con sus perros, ¿sí? Vamos, ustedes tienen a su perro y ustedes están ahorita que termine la clase van a hacer desayuno. Resulta que el perro está viendo cómo están preparándose a lo mejor su desayuno, ¿no? Y entonces el perro, por los estímulos de los neurotransmisores, está ya generando una cantidad de ácido clorhídrico, ¿sí? Esa cantidad que genera de ácido clorhídrico es nada más por el hecho de estar oliendo o estar viendo o escuchando que se está haciendo algo en la cocina, ¿sí? Ya sabe, él asocia eso con comida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el perro si no le dan de comer? Básicamente ese ácido clorhídrico que está generando por medio de sus neurotransmisores va a empezar a generar problema en la mucosa, ¿no? Y si hay hay perros que pues, por ese mismo estímulo generan bastante ácido. Normalmente tienden a que de repente nosotros no le damos nada, porque pues, no lo vemos como algo les demos de comer, ¿sí? En ese momento. Y el perro, cuando menos lo piensen, va a tener vómito, ¿no? Le va a dar vómito a ese perro. Y eso es porque generó ácido clorhídrico, pero no llegó nada a poder, de cierto modo, hacer digestión, ¿verdad? En el estómago. Entonces ese ácido está lastimando la mucosa y prefieren vomitarlo, ¿sí? La parte que sigue, pues es entonces que ustedes le den un pedacito, ¿no? De lo que están comiendo, le den algo de lo que comieron, de lo que hicieron de comer. Entonces, ya no nomás se genera el ácido por medio de los neurotransmisores, sino ya también interviene la gastrina, ¿sí? La gastrina va a ser, una vez que cae algo de alimento al estómago, va a empezar a producir ácido clorhídrico, ¿sí? Y después, si el animal se llena o se satisface o su estómago se empieza a distender, normalmente cuando ahí empieza a haber una distensión, hay una producción de histamina, ¿sí? Y por consecuencia, si hay mucha distensión, va a producirse más histamina, va a generar más histamina. Si hay más histamina, pues hay más de lo que es el ácido clorhídrico, ¿sí? Pero aún así, aunque sea poquito, pues, digamos, se genera histamina, pero es en una cantidad muy mínima. Normalmente casi siempre por lo regular lo hablamos cuando hay una cantidad de alimento considerable en el estómago, es cuando más histamina se genera, o sea, hay una cuestión de distensión del estómago, ¿sí? Y esas son las 3 rutas, ¿sí? Por las cuales se genera el ácido clorhídrico, o sea, las 3 cosas que van a estimular a que se genere, ¿sí? No sé si quede claro. Sí, profe, ya me quedó bastante claro. Uh-huh. Sí, entonces, eso es lo que a nosotros como, de cierto modo, en la materia interesa, ¿sí? ¿Y por qué se los comento? Porque ustedes como veterinarios, después tienen que enfocarlo en esa parte. No le van a explicar a lo mejor al ganadero o al dueño de un animalito, de una mascota, la manera, ¿verdad?, en que se genera el ácido clorhídrico. No se lo van a explicar. Lo que van a explicar es que si ellos están estimulando a que el animal genere ácido, pues eso le va a traer consecuencias a largo plazo, ¿no? Y lo vamos ahora, si lo vemos a la parte de los animales de granja, ¿no? Vamos a esa parte, el ejemplo.
si ustedes dicen, no, pues es que estos animales, vamos, las vacas, ¿no? Las vacas tienen que comer en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Si ustedes dan esa indicación, ¿sí? Y resulta que en la mañana les da de comer, o sea, el cuidador o el que tienen ahí como que va a encargarse del alimento, no les da a la hora correcta, o sea, que les diga, no, pues hoy lunes les voy a dar a las 7, mañana martes a las 9, el miércoles a las 8, y así sucesivamente. Eso les va a hacer un descontrol a esos animales en la parte de los neurotransmisores, y entonces van a estar produciendo a lo mejor más temprano o después, o sea, va a haber un descontrol total en la producción de ese ácido clorhídrico, ¿sí? Y por consecuencia, en los animales, eso que se esté pasando es un problema pues, muy serio, ¿sí? Porque desequilibra tanto esa parte de la digestión, no vamos a ver resultados a lo mejor en lo que nosotros queremos, en la producción de leche o en la ganancia de carne o lo que estemos ahí buscando, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes, de cierto modo, se han dado cuenta de eso, la parte importante para que el animal esté bien en cuestiones de la digestión y de absorción de nutrientes es que tiene que haber horas muy determinantes para la comida de sus animales, ¿sí? No podemos estar jugando con esa parte de los horarios. Incluso cuando cambia el horario, nosotros cambiamos nuestro horario según para ahorrar energía. Muchas veces los animales eso no podemos decirle, es que como hoy amanece después, te toca más tarde la comida. No, o sea, a ellos no podemos cambiarles ese hábito, ¿sí? Porque ellos ya están de cierto modo como programándose a que a ciertas horas va a estar la comida, ¿sí? Y pues evitamos esos cambios o cierto modo, es ese desequilibrio al momento de su producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Que es muy importante, ¿no? Es de suma importancia. ¿Por qué? Por la digestión de las proteínas, ¿sí? Porque si no hay una buena digestión de las proteínas, a lo mejor no estamos viendo lo que vemos en la producción, ¿sí? No sé si quede claro hasta ahí. ¿O Sí, alguna profe. duda? Sí, profe. Sí, quedó. Oh, claro. ¿Cómo No hay cuánto ninguna. tiempo, Ajá. cómo cuánto tiempo toma en que un animal se acostumbre a los horarios de comida? Normalmente es muy rápido, ¿eh? Eso es muy rápido. Normalmente, nosotros voy a poner el ejemplo en un cachorro, ¿no? Un cachorro, en un perrito. Normalmente un perrito se acostumbra tan rápido que en 3 días ya está acostumbrándose a ese horario, ¿sí? ¿Y por qué se sabe o por qué se ve? Porque normalmente incluso ya cuando estás tú marcando ese horario, el perrito, muchas veces cuando hablamos de cachorros que tienen, que acaban de ser adoptados, normalmente les generamos ese estímulo cuando damos de comer y así por lo regular son perritos que se vuelven muy, o sea, empiezan a ladrar mucho, empiezan a ponerse muy inquietos a cuando ya es su hora de comida, ¿sí? Muchas veces cuando no les damos de comer, es muy común que pase eso, que empiecen con vómito, ¿sí? Empiezan a tener problemas de vómito. Entonces, eso se acostumbra o es muy rápido, se adaptan muy rápido a la parte de los horarios, ¿sí? En 2, 3 días ya se están adaptando a eso. En el caso de los animales de granja pasa lo mismo, ¿sí? Pasa lo mismo cuando hablamos de animales de granja, normalmente lo vemos mucho en la parte de las aves de engorda, los pollos y todo eso. O sea, ustedes, vamos, a lo mejor les digo, no les ha tocado, ¿no? No puedo ir a la granja ni nada ahí en la costa, pero normalmente llega la hora a las 7 de la mañana, 8, y los animales se ven, o sea, se ven claramente que ya están exigiendo la hora de la comida, ¿sí? Sí, entonces
y escuchamos el ruido, incluso son ruidos específicos de cuando ya el animal está pidiendo de comer. Lógicamente que en las vacas igual, a lo mejor les digo, no les ha tocado ir a la posta porque pues no hemos podido ir, pero si ustedes pudieran llegar tempranito, a veces que les digo, lleguen tempranito a la posta y vean realmente cómo los animales están acostumbrados a comer a las 7:30, 8 de la mañana. A veces llegas a esa hora y están haciendo mucho ruido, ¿sí? Es porque ya es la hora de la comida, entonces están tan acostumbrados que no puedes decir, bueno, que se esperen hasta las 10 de la mañana, hasta las 10 les vamos a dar. No podemos generar ese problema, bueno, más bien, no podemos hacer que generen ácido porque se nos vienen problemas después, ¿no? Entonces eso es muy rápido que se adapten a sus horarios, ¿sí? No sé si quede alguna duda o alguna pregunta más con eso. No, pues todo ¿No? claro. Ok. Bueno, entonces, les digo, básicamente esas cosas son las que deben de interesarnos en este momento. Les digo, obviamente que si quieren poner a estudiar más a fondo de toda esta parte de a lo mejor lo que ya vieron que es esto, ¿no? ¿Sí? Es el intercambio de lo que es el bicarbonato que está en la sangre con la parte de las células parietales y con la parte del lumen, cómo es que se generan por medio de bombas la parte de lo que es el ácido clorhídrico, ¿no? Esta esquemita básicamente es el esquemita que a lo mejor para muchos se ha vuelto muy complicado entender, ¿no? Porque pues, hacen mucho intercambio de iones, ¿sí? Principalmente lo que es el bicarbonato que viene a nivel de la sangre, y aparte que hay otra bomba que tiene que ver con el sodio y potasio que también está ahí. Pero todo eso va a nivel de las células parietales, ¿no? Para que al final de cuentas se pueda generar el ácido clorhídrico, ¿no? ¿Sí? O sea, ese es el punto final, ¿sí? Pero hay un intercambio de iones a nivel de las células parietales para que eso suceda, ¿sí? Pero con que para mí se aprendan que en las células parietales es donde se produce todo el intercambio, o es la que de cierto modo se encarga de la salida del cloro y del hidrógeno, para que a nivel del lumen gástrico se forme el ácido clorhídrico, con eso es suficiente, ¿sí? Con eso es suficiente que lo sepan y que lo aprendan, ¿sí? ¿Vale? Entonces, básicamente se deben de quedar con esta imagen, de acordarse de cuáles son las células que producen o que hacen que se forme el ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Todavía no, profe, vamos bien. ¿No? Ok, bueno. Eso es lo mismo, ¿no? La misma imagen y la misma sintonía, ¿no? De cómo es que se da ese intercambio, ¿sí? Aquí viene, ¿no? La parte entonces de lo que hablábamos hace rato, que ya lo vimos también. Básicamente lo que dice, ¿no? Es el pepsinógeno, es de forma inactiva, se va a activar con el ácido clorhídrico para formar la pepsina, que es la forma activa, y actúa sobre enlaces donde haya aminoácidos aromáticos, y ahí vienen, ¿no? Y qué tipo de aminoácidos son los que genera o cuáles son los que se van a dar, ¿no? Pues todas las partes de la pepsina, eso solamente lo vamos a ver principalmente a nivel de la digestión del estómago, ¿no? Eso lo vamos a ver ahí. Y en el caso de la gastrina que decíamos, que esto es lo que habíamos dicho ahorita, la formación tiene que ver con la acción de las células parietales y células principales para que se forme el pepsinógeno y el ácido clorhídrico, ¿no? Esta es la parte que les decía ahorita. Cuando ya la gastrina está funcionando, ¿sí? Lógicamente se va a llevar a cabo eso, ¿no? La formación del ácido clorhídrico y al mismo tiempo las células parietales van a producir el pepsinógeno, que al final, ya cuando están en el lumen o a nivel, digamos, del estómago, así que para la digestión, pues va a haber esa parte, ¿no? Que el ácido clorhídrico va a hacer que se active el pepsinógeno, por consecuencia ya empieza
la parte de lo que decíamos hace rato. ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Empieza a nivel estomacal con respecto a las proteínas. ¿Hay una qué? Desnaturalización de las proteínas, ¿sí? ¿Por qué desnaturalización? Porque al final de cuentas estamos rompiendo en ciertos enlaces que pueda tener la proteína, pero sin embargo a lo que me refiero yo, desnaturalizarla es romperla a mitad o en 3/4, donde sea, ¿sí? Pero no deja de ser una proteína de menor peso, pero no deja de ser una proteína. ¿Por qué? Porque no rompen los enlaces carboxilos o los enlaces terminales, ¿verdad? Entonces, aunque sea una proteína de menor cantidad o de menor aminoácido, no deja de ser toda una proteína, ¿sí? Lo único que hace es la desnaturalización, ¿sí? La desnaturalización es que las hace más pequeñas, pero al final de cuentas no quita esos enlaces al final, ¿sí? Eso es lo que estaba yo tratando de explicar hace rato, ¿no? Luego viene ya la parte esta, ¿no? Que dije, la digestión pancreática. Tiene que ver con la tripsina, ¿sí? Y básicamente, pues dice la enzima endopeptidasa, segregada en forma de tripsinógeno. El tripsinógeno tiene que ver con la activación por medio de la enteroquinasa, ¿sí? Esa es digamos, otra enzima que va a activar al zimógeno, ¿no? En este caso al tripsinógeno, para que se pueda generar la parte activa, que es la tripsina, ¿sí? Ese sería, digamos, la manera en que van a tener que activarse, ¿verdad? Esas enzimas. Luego ahí viene, actúa sobre enlaces donde haya arginina y lisina. Por su acción se generan péptidos cortos y algunos aminoácidos libres, ¿sí? Entonces, hasta ese punto, pues vamos viendo que entonces las enzimas ya a nivel pancreático ya no nomás cortan en ciertos puntos, sino que empiezan a quitar la parte de las cadenas de los últimos enlaces, y por consecuencia ya podemos tener aminoácidos libres, ¿sí? Cuando hay aminoácidos libres, normalmente entonces hablamos de que ya no nomás hay una desnaturalización, sino hay una hidrólisis, ¿sí? Y esa hidrólisis hace que ya no existan. Cuando hablamos de aminoácidos libres, ya no podemos decir que es una proteína, ya es un aminoácido libre, entonces ya es una hidrólisis de la proteína, ya se hidrolizó, ya se rompió por completo, ya no hay una proteína como tal, ¿sí? Esa es digamos, la explicación, ¿sí? Una pregunta, profe. Ajá. ¿Puedes regresar? El ARG y LIS, ¿qué significa? La arginina y lisina son aminoácidos. Ok, son aminoácidos de la proteína que están de la proteína, sí, así es. Ahora, cuando aquí la parte interesante también de la parte de la nutrición, es que debemos de entender también nosotros que cuando vamos a trabajar con animales, es importante que nosotros sepamos muchas veces cuáles son los aminoácidos esenciales y cuáles no son esenciales, ¿verdad? Cada especie, o sea, eso sí es importante que lo sepan a veces, cada especie va a tener aminoácidos muy específicos para su producción, dependiendo a lo que se van a dedicar, ¿sí? Y muchas veces esos aminoácidos tienen que estar adicionados en las dietas, ¿sí? Porque si no están adicionados en las dietas, posiblemente aunque coman lo mejor, o sea, me refiero a una dieta bien balanceada y todo, muchas veces los alimentos carecen de esos aminoácidos. Si esos aminoácidos no están presentes en la dieta, normalmente va a ser muy difícil que nosotros observemos cambios en los animales, o sea, cambios físicos, cambios de ganancia de
eso. Principalmente eso es en el crecimiento, que se vean retardados en su crecimiento. Entonces, nosotros hablamos de la parte de que ustedes van a tener que balancear dietas a lo mejor específicas para ciertos animales. Muchas veces es importante contemplar la parte de los aminoácidos, ¿sí? Pero eso ya, digamos, es como más profundo, el poder diseñar dietas que tengan la cantidad de aminoácido específica para cada especie. Incluso si lo llegamos, bueno, yo sí lo llego a hacer a veces cuando vemos dietas, y yo les doy la siguiente materia de alimentos y alimentación. Hacemos dietas balanceadas en base a la proteína ideal, ¿sí? Y se vuelve complejo, pero pues es interesante. Pero al final son cosas que es importante que sepan, ¿no? Que ustedes se pueden balancear dietas en base a la cantidad de aminoácidos que el animal requiera. Muchas veces lo que genera ahí es que se genera una mayor absorción de proteínas de cierto modo de mejor calidad o en cantidades suficientes, y se ven repercutido en lo que es la parte de física del animal. Bueno, entonces, ¿hasta ahí alguna duda con la parte de la digestión? No, profe. Todo claro. Ok, me voy a quedar con esta parte que es la introducción a la parte de la absorción. Hasta aquí la vamos a dejar para que no se me vayan a poner así como que ya es tanta información. Bueno, entonces, a grandes rasgos dijimos que la digestión de las proteínas se va a llevar principalmente en el estómago, ¿no? Ya aquí tenemos la imagen del estómago y tenemos que va a ser por medio de la pepsina, ¿no? Luego esa desnaturalización de las proteínas o esas proteínas desnaturalizadas van a pasar a lo que es el páncreas y, bueno, más bien al intestino. Y con la parte del páncreas, que son las enzimas que va a secretar el páncreas, vamos a tener las enzimas que ya vimos, ¿no? La carboxipeptidasa, la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, ¿no? Entonces vamos a tener todas esas enzimas que van a llevar otro proceso de digestión a nivel intestinal, ¿sí? Ahí va a haber entonces ya otro proceso de digestión que dijimos que ya no nomás es la desnaturalización, sino es la hidrólisis de las proteínas, ¿sí? Ya una vez que llegamos a ese punto, pues tenemos solamente 3 tipos de, digamos, de maneras de cómo se van a absorber esas proteínas a nivel del enterocito, ¿no? ¿Sí? Y dos de esos mecanismos es por medio de lo que son los tripéptidos y dipéptidos, ¿sí? La otra es por medio de aminoácidos libres, ¿sí? Entonces, esas 3 rutas, digamos, son las 3 formas más bien que van a ser o van a poder ser absorbidos por el enterocito, ¿sí? En forma de tripéptidos, dipéptidos o aminoácidos libres, ¿sí? Esas son las 3 formas, ¿sí? Dentro de esa, lo que son los dipéptidos y tripéptidos tienen que ver con un mecanismo sin porte del hidrógeno, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando hablamos de un mecanismo de sin porte de hidrógeno? ¿No se utiliza hidrógeno para la digestión? ¿No? ¿No se utiliza o se utiliza? No se utiliza, dije, pero no alcancé a escuchar bien la pregunta. Cuando hablamos del... de que se utiliza, ¿no? De que no se utiliza, o sea, como afirmando, ¿verdad? Estaba afirmando. Ok. Exactamente. O sea, en este caso se utiliza al hidrógeno
para poderlos pasar, ¿no? Como en el caso del sodio, cuando hablamos de la glucosa, acá no se utiliza el sodio, se utiliza el hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno se va a utilizar para que sea digamos, un receptor, ¿sí? Para poder abrir las proteínas transmembranales que se encuentran dentro del enterocito y puedan dejar pasar esos tripéptidos y dipéptidos, ¿sí? Y eso va a ser, de cierto modo, digamos, la manera, ¿no? La llave. El hidrógeno va a ser la llave para que estos entren, ¿sí? ¿El hidrógeno de dónde vendrá? Pues de muchas partes, ¿no? Incluso desde la parte del intercambio de lo que es el bicarbonato, ¿no? De ahí viene mucho del hidrógeno. Incluso muchas veces dicen, bueno, entonces el hidrógeno es una molécula que va para todos lados, ¿no? Porque tiene que ver con la formación del ácido clorhídrico, tiene que ver con la formación del bicarbonato y al final no se pierde, se vuelve a meter al enterocito y ayuda al paso de las proteínas, ¿sí? Y el otro, digamos, mecanismo es por medio del sodio, ¿sí? El sodio también va a ser un mecanismo sin porte, pero ese sodio nada más va a ayudar a que entren parte de lo que son los aminoácidos libres, ¿sí? Ese no va a ayudar a los tripéptidos y dipéptidos, ¿sí? Solamente a los aminoácidos libres. Ahora, aquí como nada más para que lo último que voy a decir de esto es cuando van a ustedes a escuchar muchas veces que hay, o incluso no sé si les ha tocado y con alguna mascota de ustedes que le dicen es que su perro es alérgico a las proteínas, ¿verdad? Entonces su perro va a requerir que demos proteínas hidrolizadas, ¿verdad? Si yo les digo ahorita, ¿a qué se refiere con que sean proteínas hidrolizadas? ¿En qué punto se ponen ustedes a ver que dicen, ahora ya entiendo que estas proteínas hidrolizadas hacen, o está este punto? ¿O qué se les viene a la mente? Cuando ya son aminoácidos libres o dipéptidos y tripéptidos y solo tienen que pasar directo al intestino para ser hidrolizadas, ¿no? O ya están hidrolizadas. Entonces, para que se vayan directo al intestino. Sí, así es, exactamente, ese es el punto. Normalmente cuando nosotros vemos muchos alimentos para cuestiones de animales, incluso dicen es que contiene proteínas hidrolizadas. Entonces, cuando dicen proteínas hidrolizadas, nos debemos de imaginar que son proteínas de fácil digestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van a ocupar de tanta digestión en el estómago y por consecuencia de tanta digestión por medio de las enzimas que se van del páncreas, ¿no? En este caso. Son proteínas que van a llegar al intestino, casi van a ser absorbidas, ¿sí? Y eso, de cierto modo, hay una parte interesante que tiene que ver con que no van a durar mucho tiempo en el estómago y no van a producir tanto ácido como normalmente se requiere para la desnaturalización y después para la hidrólisis de las proteínas, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la histamina, ¿sí? Que es otra ruta, pero, o sea, además lo quiero tocar ahorita así rapidito porque al final, cuando hay una producción excesiva de histamina, se lleva a cabo a lo mejor en el estómago, también esa histamina puede pasar al torrente sanguíneo, generar un proceso inflamatorio a nivel periférico de la dermis o epidermis, y dicen, es que le salen ronchas al animal, ¿no? Es porque está produciendo mucha histamina. Entonces, por consecuencia, si produce mucha histamina es porque algo que está en el estómago está causando esa reacción. Entonces, esas serían, digamos, a grandes rasgos. Hay muchas cosas más que hay que saber, pero esos a grandes rasgos para cuando nosotros hablamos de alimentos hidrolizados que se van a dar para evitar una reacción alérgica a ese alimento, ¿sí?
No sé si quede medio claro el asunto ahí. Si hay alguna duda. Sí, todo claro. Bueno. Ande. Todo claro. Profe, Entonces, si no hay más, pues hasta ahí la vamos a dejar para que ya no sea tanta información. Ya nomás faltaría ver esos en dos, tres diapositivas, la función, o sea, el metabolismo de las proteínas, y básicamente terminamos con lo de las proteínas, ¿no? La absorción ya vimos ahorita y luego vemos hacia dónde se van y después de ahí lo que hace la proteína en el organismo. Terminamos y luego hacemos lo de rumiantes, que posiblemente eso lo veamos así que lo de rumiantes lo vamos a ver el lunes, junto con lo que falta de terminar de esto. Pues yo le digo, posiblemente el viernes andemos terminando con ácidos grasos. Ácidos grasos realmente lo explico en monogástricos porque en rumiantes es automáticamente lo mismo. Entonces ya casi no lo explico, ya no me meto tan a fondo en rumiantes. ¿Vale? Entonces, pues nos vemos el lunes, chicos. ¿Vale? gracias, profe, buen día. Gracias, profe. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, profe, buen día. ¿Sale? Ay, que estén muy bien. Profe, yo quería hablar con usted Mande. sobre lo del examen. Sí. ¿Estaba bien? Sí, Ajá. ¿cuál de este pasado? Sí, el último examen.